a avanzar. Quizás es uno de los temas muy mencionados y muy, digamos, de alguna manera mencionado y hablado, y siempre se habla mucho en las instituciones, en la fundación, y este problema de la drogadicción pues toca tenerle siempre bastante manejo respecto al problema. Entonces, para iniciar, nosotros tenemos que partir de una base. Es una enfermedad, la adicción es una enfermedad y eso no tiene discusión alguna. Cuando nosotros hablamos de codependencia, o sea, es algo que está relacionado, está asociado y como el nombre lo menciona, depende de. Entonces, ahí vamos a entrar a definir algunos conceptos. Dentro de lo que vamos a definir, hay que entender de que hay personas que tienen que ser dependientes para la solución. Lo primero que yo quiero dejar en claro es que debe haber dependencia para el tratamiento. Y yo siempre he defendido la tesis que debe haber una dependencia, dejarse guiar, dejarse llevar, dejarse orientar para el tratamiento. Pero en ese orden de ideas, nosotros no podemos ser codependientes, o sea, depender de la enfermedad, o sea, del problema. Hay personas de que podríamos decir están ayudando y están subsidiando una enfermedad, más no un tratamiento. No es lo mismo subsidiar una enfermedad que subsidiar un tratamiento. En esa parte debemos dejar claridad y en esa parte debemos ser específicos y en esa parte quiero empezar a aclarar esas ideas. Ya dentro del problema de la codependencia, nosotros tratamos y buscamos generar el mayor daño o el mayor impacto, o sea, que no haya daño secundario o el daño colateral, como se menciona, a raíz de la enfermedad. Cuando hay codependencia, se enferma una persona y se enferma toda la familia. La idea, ¿cuál es? Que nosotros empecemos a buscar las alternativas y empecemos a trabajar los tratamientos y empecemos a buscar la sanidad en Dios para que la codependencia no haga que la enfermedad de una persona, de dos personas, enferme a todo el núcleo familiar. O sea, la enfermedad de una persona, por eso se llama codependencia. Todos empiezan a depender de una enfermedad. O sea que es como cuando un cáncer hace metástasis. Cuando se enferma una parte del cuerpo, automáticamente el metástasis hace que se enferme todo lo demás. La orientación y la ayuda en el tratamiento es para que no se enfermen todas las áreas o todos los miembros del cuerpo o de la familia en este caso. Por eso cuando las personas empiezan a sufrir el flagelo de las adicciones, automáticamente se empiezan a enfermar, digamos, hay una raíz y hay un daño en el ser, que es lo que hace que esa persona se refugie en la droga, porque la droga se convierte en su escape a la realidad. Pero a raíz de eso hace que nosotros o que las personas enfermen las demás áreas de su vida, o sea, la parte emocional, la parte espiritual, la parte mental, los hábitos cambian, las costumbres cambian, empieza a dañarse todo, o sea, todo se empieza a dañar. Si nosotros tenemos una orientación adecuada, nosotros la idea es que podamos parar la enfermedad, o sea, que entremos al tratamiento para que la enfermedad no pueda seguir haciendo metástasis. Primero, en el individuo como tal. Y segundo,
en el individuo y segundo, en el núcleo familiar. Sigue extendiéndose el problema y sigue afectando. Y entonces voy a usar un término y quiero ilustrarlo, pero quiero hablarlo de una manera muy concreta. La codependencia hace que la familia, y voy a usar este término, se convierta en unos consumidores pasivos de la enfermedad llamada drogadicción, ¿Sí me hago entender? La familia se convierte en unos adictos pasivos. El que ingiere la sustancia, tanto el alcohol, el que ingiere los químicos, pues sí, es la persona tanto que está en el tratamiento de la fundación, pero la familia se convierte en unos consumidores pasivos. ¿Por qué? Porque esa codependencia que tiene que ver mucho con unos lazos emocionales, con unos lazos sentimentales, llevan y conllevan a sobreproteger, no, yo digo no a la persona, sino que llevan, cuando hay codependencia, las personas terminan sobreprotegiendo una enfermedad. Ojo, nosotros debemos depender y debemos cuidar un tratamiento, pero hay personas que no quieren el tratamiento, que no aceptan la ayuda, que no reciben la ayuda del índole que sea, terapéutica, clínica, espiritual, no reciben la ayuda, entonces terminamos sobreprotegiendo la enfermedad, más no el tratamiento. Por el tratamiento hay que hacer lo que sea. Por el proceso hay que hacer lo que esté a nuestro alcance y hay que poner todo nuestro empeño para salvaguardar siempre el proceso, para empezar a buscar la cura. Pero nosotros lo que estamos haciendo y lo que conlleva la codependencia es que hace que empecemos a cuidar una enfermedad y le empecemos a dar más valor a una enfermedad de lo normal. Yo quiero empezar hablando y yo quiero poner un fundamento que está en la palabra de Dios. Quiero tomar la figura del hijo pródigo. Y de esta base está en Lucas capítulo 15, desde el versículo 11. Las personas que toman nota o que toman apunte, Lucas capítulo 15, desde el versículo 11. Y voy a rescatar algunas cosas de allí, de la codependencia. Sencillamente, si nosotros tuviéramos que definir la codependencia, ya se los mencioné y se los había mencionado, dice, es un problema emocional caracterizado por una dependencia afectiva, ojo, y obsesiva hacia otra persona, en este caso, hacia el adicto. La familia empieza a tener una dependencia afectiva y dice obsesiva, o sea, empieza una obsesión. Entonces, pasa mucho cuando los pacientes son enfermos crónicos, cuando los enfermos tienen, pues, son drogodependientes, cuando son alcohólicos y también cuando son discapacitados. Pues desde luego que por el problema de las adicciones hay una discapacidad. Entonces empezamos a cuidar y a sobreproteger por esa dependencia emocional, a sobreproteger una enfermedad, no un tratamiento. Entonces, volviendo al cuadro de Lucas, quiero empezar a leer algo que está en esta parábola. Se llama la parábola del hijo pródigo. Me gusta mucho este cuadro y es una figura que nos ilustra porque todos de alguna manera tenemos que ver, y por eso es una parábola, es una figura que de alguna manera todos por el problema de la drogadicción hemos sido hijos pródigos o hemos andado como hijos pródigos. Entonces voy a leerlo.
Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, cuando hay codependencia, una de las primeras características que debemos rescatar es que hay dos cosas. Dice, primero dice que él reclamó algo en lo que no estaba en la capacidad de administrar. No hay administración. Cuando hay codependencia, no hay administración. Por eso ahí es donde las familias lo primero que deben buscar es ayuda, porque ellos no tienen administración. Entonces, cuando uno habla de administración, uno siempre lo asocia solamente con recursos, con lo monetario y con lo económico. La administración es muy amplia y nosotros a veces no administramos bien el tiempo, no administramos bien las emociones, no administramos bien las emociones, los sentimientos, no administramos. ¿Por qué? Porque la codependencia llevó a un apego. Y entonces hay momentos que cuando nosotros estamos en un tratamiento, la Biblia enseña y la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para amar, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para todas y cada una de las cosas que nosotros desarrollemos. Hay tiempo para aún abstenerse de abrazar. Entonces, ¿qué pasa? Ese apego nos lleva a demostrar, esa poca administración emocional nos lleva a demostrar más de lo necesario. Eso es como el papá que corrige al hijo y ahí mismo se ríe. Lo está disciplinando, le dice, quédese quieto, y lo voltea a ver y se ríe. O sea, ahí no hay una administración. O está en plan correctivo o está en plan privilegio. Entonces, eso hay que saberlo manejar. Y ese mismo problema de la codependencia, aquí quiero rescatar algo, dice, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia y allí desperdició. Entonces, la codependencia lleva a desperdiciar, ¿qué? Todos los esfuerzos que se hacen. Yo le digo a las personas que conozco que son codependientes, yo le digo, y ojo, tanto el interno, el que está en la fundación, y tanto la familia, yo les aclaro y yo les digo, si usted con lo que está haciendo y con el manejo que le está dando a su problema y a su enfermedad, si con el manejo que usted le está dando, usted está siendo efectivo, yo le digo a las personas, yo le aprendo y le copio y lo aplico y lo adopto. Pero a veces cuando hay codependencia, se desperdicia mucho esfuerzo, tiempo, dinero, plata, y ¿sabe qué se consigue? ¿Sabe por qué es desperdicio? Porque todo lo que se hace no lleva a que la persona salga del problema, sino que la persona continúa en el problema. Si una persona, tanto en la fundación, un residente y un paciente, va a tomar una decisión, va a dar pasos certeros, va a pedir los bienes, va a reclamar sus derechos, pero eso lo va a conllevar a salirse de la problemática, a alejarse de la problemática, hombre, bienvenido sea. Pero yo veo personas haciendo de todo, yendo, viniendo, subiendo, pagando, costeando, llevándole, trayéndole, aconsejando, arrodillándosele. Terminamos arrodillados ante una enfermedad. Terminamos rogándole a una enfermedad que cada vez se hace más fuerte, que cada vez se ahonda más, se ahonda más. Entonces, ¿qué pasa? Eso está llevando al desperdicio. ¿Y por qué desperdicio? Suena como duro, porque con todo eso que hemos hecho, yo le digo a las familias, usted le ha comprado PlayStation a su hijo, usted le ha montado negocio, usted le ha dado el plante, usted le ha dado casa, usted le ha dado ropa, usted le ha dado, pero su hijo sigue en el problema de la adicción. Su hijo no ha salido de la problemática y sigue enfermo y enfermando todo lo que se le atraviese a su paso. Pero ahí volvemos, por eso es codependencia, porque nosotros tenemos que
poner un freno y nosotros como familia, y ahí sí le hablo a la familia, tenemos que poner un freno. Yo siempre digo, a los pacientes hay que acompañarlos hasta el precipicio, pero no nos podemos tirar con ellos por el precipicio, porque tristemente muchos de ellos no reaccionan y solamente están en aras de sostener la enfermedad, de alimentar una enfermedad llamada drogadicción y todo lo que se deriva a raíz de la drogadicción. Tristemente hay personas que no le apuestan y no están haciendo una inversión, por eso es desperdicio, desperdicio emocional, desperdicio emocional. No están invirtiendo todo en un tratamiento, sino en una enfermedad. Entonces terminamos alcahueteando, terminamos acolitando cosas, terminamos subsidiando una enfermedad. Oiga, y subsidiar una enfermedad por tanto tiempo, por tantos años, a sabiendas que el paciente en algún momento va a morir, o sea, yo no sé hasta qué punto las personas estén puestas a dar la vida por esa dependencia emocional, a punto de perder su salud, el resto de la familia pierde su salud, pierde su tranquilidad, se dañan el resto de las relaciones interpersonales, porque el infierno que vive el adicto, ese mismo infierno lo empieza a vivir la familia, y quizá no en el mismo lugar, quizá el infierno del adicto lo vive en la olla, en su estilo de vida, pero la familia lo empieza a vivir de la misma manera, quizá en otro escenario, en su casa, en su hogar, en la intranquilidad, no puedo dormir, no estoy intranquila, dicen las familias, sobre todo las madres. ¿Qué pasa? Yo no sé hasta qué punto nosotros no busquemos la efectividad y queramos seguir desperdiciando. Dice que el hijo pródigo juntó todo, se fue a una provincia apartada de allí, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Entonces, primero hay un desperdicio y segundo, pues hay un estilo de vida que hemos perdido el norte. La codependencia lleva a que las personas pierdan la orientación, pierdan la dirección y terminan viviendo perdidamente. Por eso reitero, todos empiezan a enfermarse, todos empiezan a ser parte de ese problema. Algo que empezó por un factor o por un miembro terminó enfermando a todos los demás. Hay personas que son muy radicales y ponen de una al freno. Entonces, pero hay otros que se dejaron permear o se dejaron enfermar por el problema. Entonces dice que el hijo pródigo, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, mire, aquí empieza que esta persona por la enfermedad terminó muy mal. Y pues algunos dirían, no, terminó en la indigencia. ¿El tema cuál es? Y a donde yo quiero mirar y yo quiero plantear esto más desde una solución y desde una alternativa para la familia y para los residentes de la fundación. Nosotros cada vez adoptamos estas herramientas para sabérselas aplicar a las personas que están en las fundaciones, los directores, los pastores, los líderes y aún los operadores, los psicólogos. Nosotros vamos sacando a las personas de esa codependencia para que tanto la familia asuma y tanto el paciente pueda asumir, porque estamos teniendo personas de 20, 30, 40 y 50 años que no quieren asumir la responsabilidad en cuanto al tratamiento. Mire que el hijo pródigo aquí dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vino un arrepentimiento real, tomó conciencia el hijo pródigo, dice que volviendo en sí, despertó espiritualmente, o sea, se rompió el lazo emocional porque el espíritu volvió y se reincorporó. Ese volver en sí representa un despertar espiritual, representa ser consciente espiritualmente. Y ese hijo pródigo dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan
y yo aquí perezco de hambre. O sea, ese paciente reconoció su estado, volvió en sí, vio que no estaba no estaba cumpliendo el propósito porque dijo, mire, los otros están mejor y yo aquí estoy mal, hasta los jornaleros de la casa de mi papá están bien, tienen pan, tienen todo, tienen todas las comodidades y yo aquí perdido por la drogadicción. Dijo, y dijo, me levantaré e iré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire que el hijo pródigo, después de volver en sí, despertar espiritualmente, ser consciente, reconocer su condición, dice que dio los pasos, fue a donde su padre a reconocer su condición. Primero puso a Dios por delante porque dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, ese paciente, ojo muchachos, los que están en el tratamiento, fueron instrumentos fue el instrumento, el hijo pródigo, como fue el instrumento para enfermar su familia, el hijo pródigo fue el instrumento para sanar su familia también. Dice, me levantaré e iré. Y así dijo, así hizo el hijo pródigo. Se levantó y aunque él fue un canal para dañar su casa, después se convirtió en un canal para hacer solución para su casa, para sanar su casa. Y entonces se levantó y fue y así lo hizo. Llegó y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. No llegó a reclamar, llegó a aceptar, llegó a aceptar. Las personas que vienen de un problema de codependencia familiar llegan a la fundación a reclamar condiciones, no llegan a aceptar. Por eso llegan a reclamar y como traen una codependencia familiar tan arraigada, llegan a reclamar, es que yo no hago esto, es que yo no hago esto, es que esto no es que esto es, yo quiero que me direccionen así, yo quiero que me traten así, yo esto no lo puedo hacer, esto yo no lo hago, esto no es lo mío, yo no como de esto, yo me levanto a... Todo es así. El hijo pródigo dijo no. Hazme, ya no soy llamado, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice, la condición de siervo. Levantándose vino a su padre y cuando estaba lejos vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea que efectivamente vino una sanidad familiar y rompieron esa codependencia familiar. Dice, el padre y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dio los pasos, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido, vestile, pone un anillo en su mano, calzado en sus pies, trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Decidieron liberarse de la codependencia. Mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido por la adicción, cayeron en la codependencia, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Todos vemos la historia y conocemos la historia del hijo pródigo, pero este instrumento que enfermó fue el instrumento para ser sanados. Ojo los muchachos que están en la fundación. Nosotros enfermamos nuestra casa, pero nosotros tenemos que ser los instrumentos para sanar nuestra casa. Por eso es que uno a veces como director de fundación, uno a veces llama a sus familias y su familia está tan delicada de salud que cuando uno llama, ay, ¿para qué me llama? Ay, dígame, ¿qué pasó con ese muchacho? ¿Ya se va a ir? ¿Ya va a pedir puerta? ¿Ese muchacho ya va a irse otra vez para la calle? A veces uno llama a las familias y yo digo, ni porque uno fuera como un monstruo, pues, porque uno llama y, ay, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Automáticamente esas familias están pensando en lo mejor, en lo peor, porque uno las llevó a enfermarlas. En este caso, nosotros tenemos que ser los instrumentos de sanar nuestras casas. El hijo pródigo fue el instrumento para enfermar, pero se volvió en el instrumento, reconoció su condición, volvió en sí, fue el instrumento para sanar su casa y por eso mátenle el vestido, el becerro gordo, las fiestas. O sea, se regocijó y volvieron a encontrar la unidad familiar. Y reitero con lo que empecé. Si Dios no está de por medio y si Dios no nos ayuda, nosotros terminamos sobreprotegiendo. Nosotros terminamos sobrevalorando una enfermedad y no un tratamiento. Y uno desgastarse con la enfermedad, no, eso es desperdicio,
nosotros tenemos que desgastarnos en el proceso y en el tratamiento. El hijo pródigo, cuando se desgastó en el tratamiento de ir y sanar al cielo y a la tierra, y se he pecado contra el cielo, se puso a cuentas con Dios, buscó una restauración espiritual. Eso parece de unas letras, pero eso era parte del proceso que todos nosotros tenemos que vivir por ser sanos. Usted no se va a sanar de un día para otro, usted necesita un tratamiento y necesita un proceso en la institución. Por eso no piense en abortarlo, porque automáticamente usted está dando pie a que la enfermedad vuelva y haga metástasis. Entonces es importante enfocarnos. La codependencia emocional nos vuelve ciegos y vuelve a las personas como ciegas, que les impide ver más allá. Entonces quería dejar como esta claridad, quería como plantear esta base, y pues vamos a seguir ahondando y vamos a seguir hablando de la codependencia. Quería iniciar con el cuadro del hijo pródigo, pero pues vamos a abrir cada una de las personas que añaden aquí y enriquecen el tema. Entonces, no sé, Luis, vamos a darle, Luis. Amén, apóstol. Amén. Bendiciones para todos en esta mañana. Como decía el apóstol ahora, se evidencia claramente que la codependencia está catalogada como una enfermedad. Y al catalogarse como una enfermedad del que no es paciente, sino de los que lo rodean, y si hablamos de enfermedad, se habla que también necesitan vivir un proceso. Y este proceso se debe basar también en una curación y en entender realmente la magnitud del problema de la persona que es adicta. Y cuando hablamos de adicción, estamos tocando pues lo referente a nosotros y también a otro tipo de adicciones que se dan en la sociedad, como la pornografía, como el juego de azar, los casinos, alcoholismo y drogadicción, y entre otros, ¿no? Y muchas veces la persona coadicta o codependiente entra a jugar un rol o un papel en, ya yo lo quería llamar así, en este juego de la recuperación. Y por lo general, esta enfermedad es una enfermedad que se adquiere, no que se hereda, es una enfermedad que se adquiere por la dependencia de otro, por la felicidad de otra persona, porque este dependiente que tiene esta cantidad de problemas genera una ansiedad y una necesidad en otros. Él por su comportamiento y por su estilo de vida, y esto lo hemos vivido muchas veces, y hablo para los padres, madres y familiares de aquellos que tienen algún problema de adicción, intencionalmente creen que es dar amor, y la verdad no se está dando amor, se está interviniendo, se está rechazando y se está cayendo en un error grandísimo al querer seguir este tipo de actitud de codependencia, porque usted lo único que quiere de pronto en su corazón es ver feliz al paciente que es dependiente, pero usted se hace codependiente porque cree que alcahueteando, que llevando, que trayendo, que dando, se está haciendo parte de la solución del problema, y es por el efecto es contrario, se está haciendo es daño y perjuicio al tratamiento. Hay muchas ramas podríamos sacar de acá de lo que es la codependencia. Inclusive, yo me atrevería a decir de que algunos directores, líderes o dueños de fundación pueden caer indirectamente en este juego. ¿Y por qué lo digo? Por el ir y venir, por el abuso de las recaídas.
Entonces vemos ya la necesidad en el paciente que cae continuamente en consumo, va y regresa y nosotros lo recibimos. Entonces estamos cayendo indirectamente en la codependencia, estamos dependiendo de un paciente que hace parte de nuestra fundación, pero la verdad no lo estamos ayudando. Dios no depende de nadie, Dios no es codependiente de nadie. Dicen que si nosotros no le lavamos, las piedras lo harán. O sea, Él no depende de nadie. Él hizo su sacrificio, entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por amor, miren, por amor de todos nosotros. Pero ya lo hizo una vez. Cuando nosotros empezamos digámoslo así, a levantar un hijo, empezamos a suplir todas sus necesidades, pero llega un momento en que ya hay que soltarlo, que ya hay que dejarlo. Por eso es que la rehabilitación y la regeneración van tan enganchados con los procesos, porque inmediatamente se empieza el consumo, se cae en un estado de quietud en cuanto a la madurez, y no se madura ya más de ahí. Entonces, por eso hay procesos y hay personas en procesos que tienen 50 años y siguen dependiendo de la familia. Y hablo de 50 años porque llevan 15, 20, 30 fundaciones encima, y la familia sigue este fuego de la codependencia, este ir y venir, y es que mi hijo está feliz. ¿Y cómo se sabe cuando alguien es codependiente, cuando estamos cayendo en codependencia? Cuando no podemos dormir porque el otro no puede dormir, cuando no podemos comer porque el niño está en la calle y no puede comer. Ahí nos vamos dando cuenta de lo enfermos que estamos, porque dependemos de la felicidad de otro. Entonces miren cómo ahí vamos cayendo en esto. Repetimos, la persona codependiente necesita también un tratamiento y necesita ser tratada y necesita reconocer, ¿sí? Como hablan, el primer paso de que en algunos tratamientos, no sé si es narcótico o no, Alcohólicos Anónimos, dice reconocer de que se está sufriendo una enfermedad. Y la enfermedad de la codependencia hay que tratarla. Entonces, ¿cuál es el primer paso aquí? Padres, líderes, terapeutas, ministros, muchas veces, reconocer que tenemos una enfermedad y que estamos dependiendo, y que nuestra fundación depende de aquellos que muchas veces aportan. Imagínense, yo he escuchado casos y he visto casos de personas que uno no pagan, otros sí pagan, este paga 2 millones de pesos, este no lo podemos dejar ir. Cuando usted dice no lo podemos dejar ir, está cayendo en codependencia ahí mismo, porque ya su felicidad económica está dependiendo de un paciente. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Siempre el codependiente va a justificar, como decía yo ahora, en el amor, en que yo soy la mamá, en que yo soy el papá, en que yo soy el tío, en que yo soy el hermano. Y esto es una enfermedad que inclusive el apóstol Matías decía ahora, va haciendo metástasis en toda la familia, porque muchas veces hemos notado de que la mamá entra en el juego de la codependencia, cae en la enfermedad de la codependencia, pero a través del tiempo y de los años y el abuso constante de recaídas y episodios, como dicen algunos, y de ir en proceso y en tratamiento. No es que en la fundación, no, mamá, ay, bueno, amigos, no lo tratan bien allá, llevémoslos para otra, y van cayendo, y a través de los años, ya el hermano empieza a ser codependiente, ya la hermana empieza a caer en este juego. ¿Y saben por qué? Por el amor que sienten hacia la mamá, y como la ven sufriendo, dicen, no, pues vamos a ayudarle a este hombre, porque si no mi mamá va a enloquecer, porque si no mi mamá no puede dormir, porque si no mi mamá ya tiene que tomar pastas y drogas psiquiátricas, porque no puede dormir porque piensa que lo están matando, que lo están torturando, que en la calle la policía lo va a maltratar. Entonces miren cómo va afectando de una manera y se va volviendo una enfermedad la codependencia en todos nosotros. Por eso, cuando nosotros dependemos de Dios, entregamos esta vida a Dios, y yo pienso que es una de las mejores terapias decirle a Dios, Dios, ahí te lo entrego, cuídalo si es de los tuyos,
guárdalos si los tienes para algo grande, para el cambio, si los tienes para que te sirva, ahí te lo entregamos. Y yo siempre he colocado el ejemplo particular mío, y es cuando a mí me soltaron y me dejaron en una fundación. Solo muchos meses, ahí yo entendí demasiadas cosas. Pero créanlo, hermanos, hermanas, mamás, papás, padres de familia, que si mi mamá o mis hermanos hubieran caído en ese juego, tal vez yo no estaría aquí frente a ustedes, estaría otro hablándoles, porque estaría siendo parte de la enfermedad de la dependencia y la codependencia. Entonces, la invitación es a saber de antemano de que es una enfermedad y que debemos tratarla y que debemos manejarla y no depender de otros. O sea, no hacernos sentir necesitados de otras personas, sino enfrentar nuestra problemática como tiene que ser, reconociendo de que tenemos una enfermedad de la adicción y que es cuestión personal y de entrar en una intimidad con Dios para salir adelante de este proceso. Dios los bendiga a todos. Así es, Luis. Creo que es importante tener en cuenta eso y pues yo digo, dentro de la codependencia, para mí es el grado más alto de infelicidad que puede tener una persona, tanto una familia, tanto un paciente, porque no somos felices y no se puede avanzar. ¿Por qué? Porque primero se malgasta, se desperdicia y segundo, pues se vive perdidamente, o sea, no se encuentra nada. No se alcanza ningún propósito y no se sale del problema. El problema sigue siendo el mismo. Yo le digo a las personas, su problema es el mismo de hace 7, 8 años. Yo conozco pacientes y su problemática es la misma hoy que cuando lo conocía hace 8 y 10 años. Y el mismo problema sigue en la familia también. Yo siempre digo, cambia el día y la ropa, pero el problema uno lo oye hoy. Lo oyó hace 10 años y oye uno lo mismo, que esto, y uno ve que esa codependencia los ha llevado a desperdiciar todos sus esfuerzos, a vivir, a malgastar y a vivir perdidamente. Se sostiene un problema, mas no se sostiene un tratamiento que es distinto, no se avanza. Y desde luego, que mire lo que uno como ve la enfermedad de la codependencia. Cuando las personas están en la fundación, uno ve que las personas esperan la llamada o la visita y apenas esa persona tiene la oportunidad de la llamada y la visita, lo único que hace esa persona es desfogar una enfermedad y alimentar la codependencia. Mire que esto, mire que estoy aburrido, mire que me pegan, mire que me regañan, mire que me dicen así, mire que esto, y lo que decía Luis, lléveme para aquí, lléveme para allá, sáqueme de aquí, éntreme aquí. Pero uno ve que una persona de tantos años no asume una responsabilidad, una responsabilidad, o sea, no está dispuesto a sanarse él y no está dispuesto a sanar su familia. Esa es la obra de Dios y ese es el mejor tratamiento que Dios puede hacer en la vida de una persona, que esa persona asuma su responsabilidad en la enfermedad y empiece a trabajar en la restauración y en la rehabilitación para ir a sanar y a restaurar. Pero uno ve que aún las personas estando en la misma fundación no hablan de medicina ni de soluciones, sino que uno ve todas las llamadas y todas las visitas que es solamente hablando de la enfermedad, más no con la intención de seguir avanzando. Esto me pasó, me hicieron, hay muchos zancudos, hay mucho sol, no me dan una acetaminofén, vean esto. Y uno ve que siguen enfermándose, aún en las visitas y aún en las llamadas, uno percibe la codependencia. Por eso es que a veces en las fundaciones se restringen tanto las visitas, tanto las llamadas, y más en estas fechas de diciembre. Ay, que yo quiero cantar los villancicos allá en la casa, ay, que yo quiero ir a ver el pesebre, ay, que uno acá solo, ay, que usted no me quiere, que acá abandonado, que me dejó en Navidad, que me dejó en diciembre acá, que vea que yo quiero ver nacer el niño Jesús el 24, que yo estoy esperándolo, y yo estoy esperando a ver qué me va a traer Papá Noel. Y uno ve que una persona de 45 años esperando que Papá Noel todavía le traiga el regalo. O sea, el bebé para esa familia no creció. Yo digo, el bebé con 40 y pedazos de años no creció. Todavía se sigue viendo un niño allí.
todavía se sigue viendo un enfermo, todavía se sigue viendo un bueno, no quería usar ese término, un minusválido. Entonces viene la sobreprotección, viene la codependencia a seguir sosteniendo eso. Y mire que el papá no salió a buscar al hijo pródigo, no cayó. Ah, ¿quiere vivir su vida? Bueno, vívala usted. Yo le digo a las familias, si el paciente no se quiere sanar, sane usted. Papá, si su hijo no quiere cambiar, cambie usted. Si su hijo no se quiere salir del problema, no se meta más usted en el problema, a él o a él con el problema, pero usted tiene que tener la decisión de salirse del problema y no sostener un problema 10, 20, 30 años. ¿Sabe qué esperan familias? Que lo maten para salirse del problema. Y en vida no se pueden salir del problema. En vida no se pueden salir del problema. Y a veces se hacen los fuertes. Ay, no, yo ya no. Como decía Luis ahorita, déjeselo a Dios. Dice, no, yo ya se lo entregué a Dios. Yo ya lo dejé en manos de Dios. Mi hijo está en las manos de Dios. Pero apenas no ha llamado 3 días, esa persona sale la enfermedad, se activa la enfermedad. Ay, pero no ha venido, hace tanto me llaman, don Matías, por ahí no ha ido, usted no sabe nada, llevo una semana sin saber de él y todo eso. ¿Para qué lo está buscando, señora? ¿Para que le ayude con el arrendo? ¿Para qué lo está buscando, mi señora? ¿Para verlo usted bien o para qué lo está buscando usted? ¿Para haberlo llevado y deteriorado? Para eso. Entonces, el padre no se movió de su posición y el padre no salió corriendo a rogarle al hijo, hijo, no, ¿quieres cambiar? No. Cuando el hijo que estaba enfermo cambió la actitud y volvió, el padre le celebró con todo, le entregó todo, le hizo fiesta. Y a veces por eso mal gastamos, mal invertimos y terminamos viviendo perdidamente. Es decir, sostenemos el problema con metástasis y todo, aún lo sostenemos. No, yo confío que con metástasis y todo algo va a pasar. Sí, señora, pero si no cambia de actitud, si él no ha vuelto en sí, el hijo pródigo volvió en sí, tuvo ese despertar espiritual y aceptó no ser aceptó ser como uno de los jornaleros, o sea, reconoció su condición, pero aceptó todo el proceso y el tratamiento para avanzar. Muchas personas están en la fundación, pero no han aceptado el tratamiento porque están pensando en abortarlo o lo condicionan. Y ahí entonces en algún momento hace metástasis la enfermedad. El pastor Rubén, vamos a darle la intervención al pastor Rubén. Buenos días, Dios les bendiga. Bien, pastor. Pues yo quiero hacer una ilustración. Primeramente, miremos cómo se transforma la mariposa, un gusano que luego se vuelve crisálida y luego pues la crisálida, el gusanito tiene que abrir la crisálida y salir y se vuelve una mariposa. Había una vez una persona que vio una crisálida y ya estaba la mariposita para salir. Entonces cogió un lapicero y empezó a abrirle un huequito para ayudarle a la mariposa a que volara, ¿no? A que saliera. Y entonces la persona le abrió el huequito y la mariposa salió, pero la mariposa cuando salió cayó en el piso y no pudo volar. No pudo volar la mariposita porque... ¿Por qué? Porque la mariposa necesita allí en la crisálida todo el esfuerzo que hace para salir, la fuerza que ella hace con las paticas para abrir esa crisálida y poder salir, es la que hace mover la sangre hacia las alas, para que las alas sean fortalecidas y pueda entonces, cuando todo el esfuerzo es como el ejercicio que se hace para los músculos y la sangre en las alas, y cuando ya ella hace el esfuerzo y abre la crisálida y sale, entonces allí ya la mariposa tiene la fuerza y puede volar, puede volar. No había necesidad de ayudarle porque ella misma puede salir volando, solamente se hace el esfuerzo. Y eso mismo pasa a veces con las personas con problemas de adicción. ¿Qué es la codependencia? Nosotros como personas que hemos tenido problemas de adicción sabemos, por la gracia de Dios, que afectamos a nuestra familia, a nuestros padres,
específicamente a nuestro papá, a nuestra mamá, que son los que más sienten, y también los hermanos muchas veces. Entonces, la codependencia son patrones de conducta y pensamientos. Esta es una enfermedad de la persona codependiente, y es una enfermedad mental porque son patrones de conducta. Es psicológica porque alteramos la conducta de nuestros padres, de nuestras madres, y eso se vuelve una enfermedad mental, espiritual y hasta puede ser somática. Hay padres de familia, como decía ahora Luis Ramos, decía que mamás que tienen que ponerse a tomar medicamentos psiquiátricos, o papás, para poder dormir por no saber lo que está haciendo el hijo. Pero estos patrones de conducta y pensamientos que se adquieren con la situación de un adicto son disfuncionales y producen dolor y se repiten de manera compulsiva como respuesta a la relación con la situación de la relación enferma y alienante con un adicto activo. Y también se presenta la codependencia con una situación de la relación tóxica, por ejemplo, una relación sentimental que también puede ser una codependiente. Una mujer con un hombre, pues el hombre le da palo, garrote, y la mujer allí. Eso es una codependencia. El codependiente ha permitido que su vida se vea afectada por la conducta de otra persona y está obsesionada. El codependiente siempre está obsesionado con controlar. Y hay varios roles del codependiente. Eso lo podemos ver más adelante porque tenemos que ir paso a paso en esta codependencia. El codependiente tiene varios roles. Los tres principales son a veces controlador, ayudador. Hay uno que es controlador, el otro ayudador, el otro es salvador. La codependencia, el codependiente depende del adicto para obtener su seguridad psicológica. Y eso es tremendo. La palabra codependiente fue utilizada para describir a una persona cuya vida se hubiera visto afectada como resultado de haber vivido o compartido tiempo prolongado con un consumidor de sustancias psicoactivas. Esa ilustración que les hago de la codependencia cuando tratamos de ayudar de una manera que no es sana. ¿Por qué? Porque a veces la persona dice, no, es que yo tengo mucho amor y yo lo cuido. No, el amor tiene que ser amor significativo. Una persona codependiente, un padre, una madre, un hermano, un amigo, también empieza a tener comportamientos de tipo también hasta de mentira, ¿sí? Tiene palabras de mentira muchas veces. Ese codependiente es la persona que se dedica a cuidar. Esos son los roles. Los tres principales roles son cuidador, corregidor y salvador de un drogodependiente. Le paga las vueltas, que se robó una bicicleta por allá, que se robó una bicicleta y que lo tienen en la cárcel, y el codependiente ni corre a pagarle la bicicleta, al que le robó la bicicleta, y a sacarlo de la cárcel y a pagarle la multa, ¿no? Entonces, realmente esa es una conducta codependiente. Otra conducta codependiente de los mismos padres, y me perdonan allí en muchos casos, a veces los padres con esa codependencia se vuelven hasta mentirosos con las fundaciones. ¿Cómo está el tal muchacho? Divinamente, él está divinamente está en la olla llevado. Porque el padre también tiene la situación de la codependencia. Este problema es bastante grave y voy a mirar de pronto, hay una parte, ¿quiénes desarrollan la codependencia? Cualquier persona, un familiar, amigo, compañero, pareja, puede generar codependencia y otros tipos de trastorno. Mire, el codependiente puede desarrollar trastornos como esquizofrenia, violencia, maltrato y neurosis. Vamos a mirar una parte que me gusta mucho
que se la muestro aquí a los estudiantes de la fundación y a los padres de familia, que es la más importante, como es la enfermedad. La enfermedad es muy tremenda del adicto y del codependiente. Se parece mucho la enfermedad. La enfermedad es muy parecida. El codependiente elude sentimientos dolorosos al centrarse en el adicto. Codependiente, todos los sentimientos dolorosos los elude centrándose en el adicto. ¿Qué hace el adicto? Elude los sentimientos dolorosos usando drogas. El codependiente, sus estados de ánimo dependen de la conducta del adicto. El adicto, sus estados de ánimo dependen ¿de qué? De la droga, de la sustancia. El codependiente emplea la negación para mantener la creencia de que todo está bien. Como le decía, ¿cómo está tal persona? No, él está muy bien, está excelentemente. El adicto emplea la negación para mantener la creencia del consumo. O sea, la enfermedad del adicto traslada la enfermedad al codependiente, pero una enfermedad psicológica. El adicto y el codependiente desarrolla tolerancia a las conductas del adicto. Lo que antes no toleraba, ahora le parece normal. Hay mamás que le dicen al muchacho, mijo, no se vaya para la calle, venga, si quiere consuma aquí en la casa. Aquí en la casa. Lo que antes no toleraba, ahora lo tolera. Ese también es una tolerancia. El adicto desarrolla tolerancia a la droga. Cada vez requiere más cantidad para obtener el mismo efecto. El adicto y el codependiente. El codependiente, la conducta y los asuntos del adicto se convierten en una preocupación absorbente. El codependiente no vive su vida. La persona no vive su vida por estar viviendo la vida del otro, por tratando de corregirlo, por tratando de ayudarlo, por tratar de salvarlo. No vive su vida. El adicto, conseguir y usar la droga se convierte en la preocupación más absorbente. Su vida depende de la droga. El codependiente, su vida depende del adicto. Y eso no puede ser así. El adicto y el codependiente, la obsesión con el adicto del codependiente lo lleva a aislarse y a distanciarse cada vez de las otras personas. Yo he conocido familias donde la familia, los hijos, los hermanos del adicto le dicen, no mamá, bueno, o usted verá qué hace con este joven, pero nosotros no vamos a seguir tolerando esto, nosotros nos vamos de la casa. Y la familia, el codependiente dice, bueno, pues váyanse ustedes, se van ustedes porque el enfermo es el que más necesita. Y se han ido toda la familia, han dejado sola a la mamá con el adicto hasta que ya no puede más y han tenido que sacar a la madre para llevársela porque la va a matar prácticamente. La obsesión con el adicto lo lleva a aislarse y distanciarse cada vez de las personas. Y el adicto, la obsesión con la droga lo lleva a aislarse y a distanciarse cada vez de las otras personas. La problemática del codependiente es muy parecida en el adicto en las cuestiones de comportamiento. Los patrones de conducta y pensamiento son disfuncionales y le dan dolor. El codependiente, la vida se vuelve ingobernable, pierde control sobre sí mismo y su conducta se convierte en una obsesión. Y el adicto, la vida del adicto se vuelve ingobernable, pierde control sobre el uso de las drogas. Esto es muy importante para las familias. Muchas veces aquí damos las charlas para las familias. Y ya algunos, por eso también decía Luis, de que algunas fundaciones o instituciones se pueden volver codependientes. Y eso es cierto. Por eso debemos tener ciertos parámetros y cumplirlos. Personas que ya las familias entran 2, 3, 4, 5 veces a una misma institución, eso ya la persona no va a cambiar en ese lugar. Tiene que buscar otro sitio porque no podemos volvernos codependientes. Eso lo hablé yo, una reunión que tuvimos con las personas de Asofutep, de que algunas fundaciones se vuelven coadictas. Este problema de la codependencia y la coadicción es muy importante que la familia sepa. En una charla que hice yo aquí hace poco,
llegó un joven que no vino la mujer, que era la que le estaba ayudando, y entonces dijo, uy, siquiera no vino mi mujer para que don Rubén no le diga esas cosas. Entonces, o sea, no quiere sanarse, porque si no quiere que la familia se dé cuenta de la problemática de la codependencia, o de la mujer, o de lo que es la persona que es codependiente, entonces no quiere sanarse, porque en esto tenemos que tener, lo primero es reconocer, como decía Luis, reconocer la situación de adicción. Ahora, la situación para los padres de familia yo sé que es muy difícil. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, el Espíritu Santo. Yo sé que muchas veces un padre de familia no sabe cómo actuar, no sabe cuál es el camino a seguir. En mi caso particular, yo les digo, mi padre fue el codependiente. Mi papá siempre me alcahueteó y hasta que no murió mi papá, no pude cambiar. Cuando mi padre murió, entonces ya mis hermanos y mi madre me llamaron a relación y me dijeron, bueno, mijo, ya el que le alcahueteaba a usted ya se murió. Y aquí no le vamos a alcahuetear a usted. O busca para dónde irse o se recupera, pero aquí no tiene más cabida porque no vamos a sostener aquí una persona con ese problema. Me dijo mi hermano menor, me dijo, ya el que le alcahueteaba de mi hijo se murió y no me matará a mi mamá. De manera que ser porque o te vas debajo del puente o buscas una institución, pero aquí no te vamos a tener. Y me tocó. Ahí mismo sí dije yo, no, sí, fundación, no voy más y no para la fundación. Y ahí empecé a cambiar. Cuando el codependiente, que era mi padre, murió. No esperen, padres de familia. Hay que amarrarse los pantalones muchas veces y poner la situación de la persona adicta y decirle, bueno, mi hijo, hasta aquí llego con usted. Los padres tienen que vivir sus vidas, ¿sí? Porque no viven su vida, esa es otra ilustración que tenemos por ahí, no vive la vida personal por estar viviendo la vida del otro. Eso, el codependiente y el adicto tienen su situación parecida, ¿no? No se vive la vida por estar viviendo la vida de otro, no. Los problemas del adicto son sus problemas, los sentimientos del adicto son sus sentimientos, las emociones del adicto son las del adicto, pero y la de la persona que puede convivir con él tiene que tener una independencia en cuanto a emociones, sentimientos y voluntad. Pues este tema es muy amplio, pero queremos decir aquí que así mismo como el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu Santo tiene que orar, el padre de familia, y decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer lo correcto? Porque el amor tiene que ser un amor significativo. Una persona que como decía Luis, una persona que se le dé todo, que sea muy mimado, que eso le está haciendo es un rechazo, y ese rechazo lo va a llevar a seguir en la adicción. Dios les bendiga. Muchas gracias, apóstol, y para todos por... No, gracias, pastor. Creo que, pues, ahí sí como dice el adagio, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y está muy clara la realidad, está muy claro que las familias siguen arrastradas, permisivos, o sea, todo lo que conlleva a este tema de la codependencia, pero se sostiene una enfermedad y entonces yo miraba esas cadenas, cómo envuelven a una familia. O sea, hay familias que están viviendo cárceles emocionales por la codependencia, o sea, son unas cárceles emocionales y toda la familia termina encadenada en una problemática, cómo se daña, cómo todo gira
en torno a un problema y no a una persona, en torno a la drogadicción y a un adicto, más no a una persona. Si fuera para construir valores significativos, amor, para algo que sea para construir, pero todos los esfuerzos es una mala inversión porque ese problema de la drogadicción daña lo que sea. Y si la persona no ha tomado la decisión, se sigue alcahueteando un problema. Entonces, no, todo real, muy confrontados, que esto nos sirva para ser conscientes y avanzar en la solución, avanzar en el cambio, mejorar. Y también pues llama la atención, pastor, que hay que tocarlo urgentemente en la Asociación de Fundaciones. Hay fundaciones que son también codependientes de personas que tienen demasiadas entradas. Tenemos que retomar y replantear eso, que ya nosotros no podemos seguir avanzando en el problema, sino todo lo contrario. Tenemos que erradicar un problema y avanzar es en los tratamientos, avanzar en las soluciones, y eso estamos buscando, efectividad. Esta escuela de sabios se convierte en una oportunidad, en una ayuda para que nosotros reflexionemos y podamos mejorar. Aquí se dan herramientas, se habla de una realidad, de una vivencia también, pero que nosotros podamos adoptar eso, que no sea un curso más, que no sea un aprendizaje, que no sea un oír más, sino que realmente apliquemos eso a nuestra realidad, lo apliquemos, que no sea, no, que la escuela de sabios, que conectarnos, que hoy toca conectarnos, no, que sea una oportunidad más donde nosotros podamos aplicar esos conceptos. Y desde luego, no sé si por allí está Hernán, este tema pues se va a ampliar, claro, el tiempo ya se nos fue y lo vamos a seguir ampliando. No sé ahí si Hernán alguien quiera dar más su opinión, alguna persona quiera expresar algo para ir cerrando el día de hoy. Entonces, pues agradecidos con Dios, muy importante, muy interesante, cómo de una manera sutil la codependencia arrastra todo lo demás, y miren tan tremendo, ¿no? Se van de la casa todos, menos el enfermo. ¿Sí? Debería dejar un pequeño aporte más. Sí, claro. Y es algo que que usan algunos terapeutas, y es el amor correctivo, al cual se refería el pastor Rubén. Amor correctivo. Este amor se necesita. Imagínense que cuando vemos el episodio de la cruz del Calvario y lo que fue el sacrificio por nuestros pecados, vemos cómo el Padre, entendiendo un poco el trasfondo de este pasaje, se hizo a un lado y con todo, y que todos decimos de que Dios es amor, Él se hizo a un lado y por amor a muchos entregó a su Hijo. ¿Cuánto más como padres, cuando tenemos un núcleo familiar de hermanos, sobrinos? Mucha gente se ve afectada con esta problemática y es muchas veces necesario, repito, sacrificar de pronto ese amor permisivo y entregarlo y hacernos a un lado y dejar que el proceso continúe y avance y en beneficio de mucha gente que se ve arrastrada y se ve emproblemada con esta situación. Entonces, pasar de amor permisivo a amor correctivo no deja de ser amor, y no deja nos deja ver una perspectiva diferente de la manera como debemos amar a la persona que tiene problemas de adicción. Y cuántas veces como líderes no nos toca enfrentarnos y pararnos duro ante ciertos personajes que llegan totalmente contaminados y a imponer su ley,
Y no podemos basarnos en que, que es que yo quedé con la mamá de él, de ayudarlo, yo no lo puedo dejar ir, dejémoslo. No, tenemos que empezar a aplicar ese amor correctivo y ir dejando al lado el amor permisivo. Amén. Así es, Luis, creo que, bueno, ha sido bendición. Nosotros vemos la posición del padre en la figura del hijo pródigo. A mí siempre me ha llamado la atención. El padre no se dejó enfermar, el padre vio la condición del hijo, estuvo presto a ayudarlo, pero sin perder su posición, sin dejarse enfermar. Él no buscó que el daño avanzara y bueno, creo que por eso hubo parte de esa restauración familiar. Miren el tema de la codependencia, Luis, y lo que usted menciona ahorita. Les soy honesto y bueno, voy a aprovechar y lo voy a hablar. Quizá no sé cómo lo interpreten. Ayer tomé la decisión de que una persona se retirara de la fundación. ¿Por qué? Sencillamente por la simple razón que la persona en la política de la fundación, todos deben hacer un curso en la cocina y más en la fundación donde nosotros tenemos un comedor comunitario también en la fundación. Entonces, dentro de la terapia ocupacional y los deberes y quehaceres de la fundación, pues todos deben pasar por la cocina. Esa persona recién llegada, o sea, con menos de un mes, 2 semanas, presentó una crisis y no pudo desempeñarse. Él sugiere que él hace lo que sea, menos la cocina, la cocina. Entonces, efectivamente, pues se da un margen de espera, se habla, se le da un acompañamiento, se le aconseja, y en ese momento, pues vemos que él tiene como ese bloqueo, y pues esperamos, pero estamos hablando de una persona de 41 años, 41 años. Damos el margen de espera y pasa pues más de un mes y la persona no resuelve ese conflicto. Pasa el mes y la persona no resuelve ese conflicto, Entonces dice que prefiere irse para la calle que volver a estar en la cocina. Los que saben el término de la fundación, de tomar el rancho, de hacer el rancho, ¿ya? Entonces yo digo, es que de pronto desde niño le metieron y lo sobreprotegieron como sobreprotegen los padres. Ay, es que a él no le gusta la cocina y como a él no le gusta, no hay que ponerlo. Entonces toda la vida esa persona creció con ese patrón de conducta marcado. Es que a él no le gusta la cocina. Y quizá cuando yo llego a una fundación hace 20 años, yo también, cuando a mí me dijeron, cocina, fogón en leña, ya ahora cocinan en estufa de gas. En esa época nos tocaba cocinar en fogón en leña y nos tocaba que partir la leña y conseguirla y buscarla. Hay algunas fundaciones que por el tema que es finca se sostienen. Sigue así. Y entonces yo también en algún momento viví ese conflicto, pero yo me solté de ahí porque yo también cuando llego con 2 semanas me asignan a la cocina y yo digo, no cocinaba en mi casa para ahora venir a cocinar. Yo logro resolver ese conflicto. Yo aprendo a cocinar. Tengo un comedor comunitario en la fundación. Le enseñé a mis 2 hijos de 17 y de 13 años a cocinar de todo, pero alguna vez tuve que resolver ese conflicto en mí, sanarme aún de eso. Ni siquiera estamos hablando de un comportamiento, ni siquiera estamos hablando de la droga ni de la adicción como tal. Alguna vez resolví eso. Y entonces uno ve personas con una mayoría de edad que no resuelven eso, o sea, no están dispuestos a sanar eso, porque quizá en su casa le enfermaron, pobrecito, qué pesar, a él no le gusta, él no puede, él no sirve, él no es capaz. Entonces ahí es donde entra el carácter. Yo creo que la codependencia nos ha llevado a imposibilitar a las personas. Y aunque son enfermos, aunque son adictos, son personas con demasiadas capacidades
que si no les quedó grande la droga, que si no les quedó grande robar, meterse en problemas, pues si no les quedó grande eso, yo creo que no les va a quedar grande un proceso en la fundación y un tratamiento, y yo no creo que les vaya a quedar grande una simple cocina. Pero como ellos tienen donde escudarse, donde cobijarse, ellos tienen unos argumentos en su mente que se los involucraron en la familia. Entonces cuando acá se está direccionando en la fundación, el muchacho tiene donde se siente sobreprotegido y dice, si ni en mi casa lo hicieron, si ni en mi casa me obligaron, si ni en mi casa me condicionaron, entonces yo porque aquí sí me voy a sentir condicionado. Y hay familias que creen que eso no es fundamental en el tratamiento, porque cuando uno ve una negación de la persona, esa persona, para mí, si se niegan algo, se niegan todo el tratamiento, está negado en todo el tratamiento, en mi percepción. Para no caer en esa codependencia, la persona ya era la segunda vez en la institución, ya conocía el reglamento, ya conoce los parámetros, entonces yo simplemente le dije, bueno, no vamos a entrar en un conflicto, pero no podemos continuar. Entonces, suena duro, yo no sé, me pueden juzgar mal, me pueden mirar mal, pero entonces de una vez nosotros no podemos seguir sosteniendo una persona, Luis, como decía, o por un pago de una mensualidad, o por un compromiso con una familia. No podemos seguir sosteniendo una persona que no se quiere recuperar y que en algún momento pone un bloqueo, en algún momento pone una condición en la manera como se está direccionando. Siempre y cuando nosotros estamos velando por los derechos de ellos, no se están vulnerando, pero la codependencia está llevando a que las personas no asuman una responsabilidad dentro de la misma fundación como tal. ¿Por qué? Porque es que ellos, yo siempre digo, cuando uno los aprieta a los residentes o a los internos, ellos buscan el desfogue en la familia. Entonces ahí sí digo yo, si yo ahí mismo me meto en problemas, que eso es lo que ha pasado por la drogadicción, lo quería tocar después, pero me estoy adelantando. Por el problema de la drogadicción, yo digo, si yo me meto en problemas y mi familia va y me soluciona, si yo hago y deshago y siempre mi familia está ahí, lo que ustedes hablan y mencionan, Luis, de ese amor que no es amor, para mí es una obsesión, porque el amor de Dios es diferente. Y el amor de Dios, una de las cosas que más tenemos distorsionadas las personas es el amor de Dios. Por eso el amor del Padre en la figura del Hijo pródigo, Él lo amaba, pero Él no se dejó enfermar. Pero cuando Él cambió la actitud y Él aceptó no la enfermedad, sino el tratamiento, dijo, hazme como uno de tus siervos, el Padre se desbordó, hizo lo que tenía que hacer. Padres que dicen, doy mi vida, doy mi casa con tal que Él cambie, doy lo que sea con tal de que Él cambie. Y eso debe tener unas garantías. Entonces yo siempre digo, si yo siempre me problemo y están allí, pues si me sostienen mi enfermedad, ahí yo digo, ¿yo para qué cambio? Si yo tuviese, como dijo el pastor Rubén ahorita, hasta que no falleció el papá, que era el que lo sobreprotegía, donde esté el papá ahí quizás no hubiera dado el paso. Si no nos sueltan en un momento dado, nosotros no hubiéramos asumido un cambio. Si en mi casa también en su momento, siendo un adolescente, no ponen una posición firme y radical, yo no me pongo las pilas. ¿Por qué? Porque yo digo, no, pues si con esta enfermedad a mí me van a amar y me van a sostener toda la vida, ¿yo para qué voy a cambiar? ¿Yo para qué voy a sentir la necesidad de dar un estilo de vida si me alcahuetean, me sostienen, abro la boca, lloro y tenga el tetero, pido y tenga esto, me gasto, empeñé, vendí, pero vuelven y me pagan, vuelven y mire, hasta con la cédula y codependencia. He visto familias que dicen, en estos días vi la Guinness Record, ¿no? Una señora, la Guinness Record, con el respeto que se merece, dice, ya le he sacado 57 cédulas. Y yo, uy, mi señora, mi respeto, Guinness Record, 57 cédulas, se la saca y dice que se la saca y a los 2 días la volvió a desaparecer. Dije, pero yo ya no le doy plata, yo solo le hice mucho la cédula para que vaya y haga la diligencia y busque trabajo. Dije, pero no le doy plata. Más de 50 veces la cédula, imagínense. Entonces, pero se conforman dentro de pero por lo menos ya no se me lleva la olla arrocera, ya no se me lleva la pitadora, por lo menos ya no me pega, ya que la cédula y yo vuelvo y se la saco y ya.
¿Quién va a sentir la necesidad de cambio si yo tengo una sombra donde, ojo, no cobijar las personas, sino cobijar una enfermedad? Todo Dios nos manda que debemos cobijar las personas. Él vino por lo que se había perdido, pero no cobijar una enfermedad, porque Dios tampoco Dios ama al pecador, pero Dios no consientes al pecado, y eso es el amor de Dios. De tal manera Dios amó al mundo que dio. Entonces a veces debemos hacer esa diferencia y saber ilustrar y entender la figura del amor de Dios, porque ese amor correctivo, a veces cuando viene ese amor correctivo, Dios dice que el que ama disciplina. Cuando viene ese amor en forma de disciplina no gusta. ¿Sabe por qué? Porque estamos viciados, estamos intoxicados con ese amor alcahueta. Tenemos ese patrón de conducta acá, ese amor de que venimos de la calle y tenga todo fácil, todo cómodo, todo chévere, todo tenga color de rosa, y no asumimos, siendo unos adultos, siendo unos responsables, y aún cuando ya tenemos varios procesos, aún más cuando tenemos varios procesos, y aún más cuando ya somos repetitivos en los procesos. Por eso yo le digo, asumamos con responsabilidad, démonos la pela como nos la debemos dar, pero salgámonos del problema. La invitación de Dios es que Dios sabe que hemos sido dañados, que hemos sido afectados, pero la invitación de Dios es: venga, sánense, restáurese en las vidas, restáurese en las familias. Y por eso siempre invocamos y siempre acudimos y apelamos a Dios para que Dios venga en nuestro pronto auxilio, y no sigamos persistiendo en la enfermedad, sino en la medicina, sino en el tratamiento. Ahí el padre se desbordó cuando el hijo pródigo dijo: ya, padre, entendí, ya me fue mal, hube malgastado todo, viví perdidamente, aquí estoy. El padre ahí sí estuvo presente, pero a veces estamos presentes para la enfermedad, más no para el tratamiento. Entonces, bueno, se nos amplió, no sé, Luis o quién más, ahí para cerrar. Quiero decir algo. Yo creo que la persona, sea como sea, va a tener un momento en el que tenga que enfrentar una dificultad. Pero si además de eso tiene una enfermedad que lo lleve a más dificultades y no haya quien le enseñe, porque también se debe, aunque haya dificultades, se debe evitar las dificultades que vengan es por la enfermedad, que son ya cosas que le añade pues la naturaleza del hombre carnal. Entonces yo pienso que también debe haber, de parte de los que pueden enseñar a diferenciar esas cosas, debe haber pues ese compromiso, porque también habla una parte de la palabra que cómo van a oír si no hay quien les enseñe, y que cómo van a creer. Entonces lo del hijo pródigo también, él se enfoca en lo de que pecó contra el cielo y contra el Padre, pero también porque hubo quien le enseñara. Entonces lo llevó a ese proceso espiritual también. Así es, Felipe. Bueno, el líder Juan Carlos quiere decir algo. Pues puede. Diga, Juanchito, que ya. Bueno, señor. Pues, normalmente eso es un ejemplo como de casa, sino que es un ejemplo con otra cosa. Hay muchachos que en la casa la única gaseosa que les gusta es la Coca-Cola. Entonces llega un momento en que van a hacer una reunión, van a hacer la comida y todo, no hay que comprar la gaseosa que les gusta al niño. Entonces todo el mundo sigue tomando la tal Coca-Cola. Entonces eso pasa con el muchacho que tiene su problema de vicio. ¿Qué pasa? Aparentemente la Coca-Cola es un ejemplo, pero llega un momento en que son más consumidores los mismos padres y los familiares que él. La única diferencia es que no se lo meten en la boca, pero ellos en todo el rol que están haciendo consumen más que el hijo. Por lo que usted decía ahora rato, como le dan, le surten,
no le dejan que le falte. Entonces, en realidad, ¿quiénes son los más viciosos? Los mismos padres que el mismo muchacho. Porque es que el muchacho simplemente prestó el cuerpo y se metió el varillo a la boca, pero ellos son los que hacen que él siga en ese proceso. Y lo que decía usted y el otro pastor, ese amor malo que tienen, no son capaces de pararse y decirle, no señor, si usted va a fumar, cómprelo usted, y si usted quiere, váyase para la calle y sostenga de usted, pero lo vuelven codependiente, pero al último, en realidad el más dependiente de eso son los mismos padres y los familiares. Eso es lo que quería decir, señor. Muchas gracias. Así es, Juancho, yo creo que mire que lo que usted decía, el ejemplo de la Coca-Cola, todos terminan en la casa tomando Coca-Cola y todos siguen los patrones de conducta del adicto o del enfermo y todos nos metemos en esos patrones de conducta, pero es al contrario. Los que están sanos, el que tiene que asimilar los patrones de conducta y el que tiene que desarmar los patrones de conducta es el enfermo, no al revés. Entonces, por eso un muchacho aún en la fundación le cuesta entrar en el sistema, le cuesta aceptar el sistema de donde se le está desarmando y donde está adquiriendo unos patrones de conducta nuevos. Entonces, por eso aún en la misma institución le cuesta aceptar su tratamiento, le cuesta aceptar los lineamientos. ¿Por qué? Porque no ha soltado los de la casa, porque él vio que en la casa le corrían. Él vio que en la casa él lloraba, él pedía Coca-Cola y ahí mismo los padres le colocaban una Coca-Cola y una 2 litros y una 3 litros. Él llega a la fundación y en la fundación ya no es así. En la fundación los patrones de conducta, porque en la fundación lo que buscamos es que el residente, el alumno, entre en el sistema de la fundación. Por eso hay residentes que llegan a la fundación y quieren cambiar toda la fundación. Quieren que todo sea adaptado al sistema que ellos traen de la casa y no entran en el sistema que tiene la fundación y por eso les cuesta adaptarse y por eso no duran 2 y 3 meses, como el caso que menciono, y por eso no se estabilizan en el proceso y por eso no pueden terminar el periodo de tiempo que deben estar en la fundación, bien sea 10 meses, 12 meses o 18 meses, lo que tenga direccionado en la institución, porque la persona está buscando que las condiciones se cambien, porque él puso a tomar Coca-Cola a todos. Pero es al contrario, cuando queremos revertir la codependencia, cuando queremos revertir la enfermedad, pues ya le vamos a decir al paciente lo que le dijeron a Daniel en el libro de Daniel: agua y legumbres. Ya no hay Coca-Cola, ahora nosotros vamos a tomar agua y legumbres. Y vaya que usted le diga a una persona que está acostumbrada a la Coca-Cola, y usted le diga ahorita es agua, déjeme decirle que se arma un conflicto, porque de la Coca-Cola al agua hay mucha distancia, ¿oyó? Porque son hábitos y son cosas que están ya muy adheridas y muy marcadas en esos patrones de conducta cuando la persona llega a veces, y cuando tiene una mayoría de edad, aun cuando son adolescentes, de alguna manera no están tan marcados cuando tienen más de 20 años. A mí a veces me gusta trabajar con esos jóvenes que se dejan moldear, pero a veces moldear un treintón, un cuarentón y un cincuentón. A veces los patrones de conducta están más marcados. Y dentro de la codependencia no se dejan sacar me gustó el ejemplo de Juan Carlos del sistema de la Coca-Cola, y ese paciente puso a tomar Coca-Cola a todos, y vaya que alguien llegue con una colombiana, aquí no, a él no le gusta, mire la codependencia, lo sobreprotege, no le vaya a llevar colombiana que a él no le gusta. Entonces a veces uno ve padres que dan testimonio de esto y dice, pero él en la casa no hacía caso. ¿Y cómo les está haciendo caso allá a ustedes? Cuando la familia va a visitarlo a la fundación, lo ve tomando colombiana y dicen, ay, pero él no toma colombiana. Es más, una reunión en la fundación y la familia le van a pasar el vaso de colombiana, otra gaseosa, digámoslo así. Entonces esa persona dice, pero la mamá no, él no toma eso, dele Coca-Cola. Y uno ve que se la toma.
y la misma familia aún se admira de que se está rompiendo esos patrones de codependencia, esos patrones de conducta, porque la persona ya aceptó que tiene que romper esos lineamientos y que ahora como paciente está recibiendo un tratamiento totalmente diferente. Entonces, bueno, nos alargamos en el tema. No sé, Pastor Rubén va a decir algo más. Luis, para cerrar. Tenía algo que decir, ¿no? La familia se puede estudiar y lo han estudiado los trabajadores sociales, es un sistema. La familia como sistema debe de tener un equilibrio. Cuando hay un adicto en la familia, ese equilibrio del sistema se rompe y al romperse ese equilibrio, todas las personas de la familia, de una u otra manera, se enferman con la situación de patrones de pensamiento, comportamientos, y hay diferentes roles, hay una cantidad de roles. El rol de salvador de pronto puede desarrollarlo una de las personas en la familia, salvador, ayudador, y el otro es el que corrector, el que corrige, pero hay un sinnúmero de roles de las personas, el que dice que este no sirve para nada en la familia, no, deje ese tipo, déjelo que se muera, ¿para qué lo va a ir a recoger? Bueno, cada uno se enferma y tiene unos patrones disfuncionales de conducta, y sería bueno en las próximas sesiones mirar todos los roles que hay en la familia como sistema, porque eso no se afecta una sola persona, sino toda la familia muestra síntomas de disfunción cuando uno de sus miembros enferma de adicción. Paradójicamente, además, la familia afectada por adicción termina produciendo un sistema de conductas que apoyan el desarrollo de la adicción. Eso es lo que llamamos de codependencia. Las conductas de toda la familia, en vez de ayudar, apoyan que la persona siga en su desarrollo de la adicción. Y eso es muy importante. La familia debe estar unida con base en la ayuda y entender importante esto, ¿no? La responsabilidad, lo que decía el pastor ahora, que la responsabilidad está en reconocer que hay una situación de adicción y que la responsabilidad no es sola, tiene que partir del adicto. La responsabilidad, nosotros somos los que hemos manipulado nuestras familias, manejamos, y una cosa que se nos quedó a nosotros en las emociones, apóstol, cómo somos de artistas para manipular las emociones de la familia para que siga de coadicta. No sabemos manejar nuestras emociones, pero para manipular a la familia y que siga siendo coadicta, y manipulamos las emociones de mi mamá, de mi papá, yo sé cómo lo manejo, y ahí sí somos, mejor dicho, tenemos una inteligencia emocional mal desarrollada, pero no, somos unas lumbreras en eso, manipular la familia. Unos artistas, sí, señor, tú lo dices, unos artistas para manipular las emociones de la familia, y la familia, como no sabe que tiene un problema de coadicción, pues sigue promocionando la adicción de las personas, ¿no? Entonces quería terminar con eso, pastor. Así es, muy pastor. Emocionante el tema. Bendiciones. Nos fuimos casi para las 2 horas, pero bueno, después de que sea para edificación, no sé, Luis, si está por allí algo más. Bueno, no está. Okay. Apóstol, no, pues creo que por ahora estamos avanzando bien en el tema. No sin antes pues desearles a todos una semana llena de bendición. Gracias por asistir a este espacio. La verdad es de retroalimentación para algunos y de bendición y edificación para otros. Pero darle la gloria a Dios por todo lo que sucede acá. Realmente quisiera hacer el llamado también a esas fundaciones que de pronto tienen internet y no se conectan, de saber de antemano de que esto es para todos y edifica tanto nuestras almas como nuestras vidas, y realmente es una grande bendición para todos.
Bendiciones. Así es, Luis, vamos a dejar y sin antes dejar de hacer hincapié en eso. Esta semana revisamos los videos de YouTube y vemos que hay pocas visitas, pocas revisiones. De hecho, incluso yo los hago que personas nuevas dentro del diario vivir, se los estamos haciendo, yo se los hago cuando llega una persona nueva a la fundación y no ha participado de este espacio, estoy haciendo los que ellos lo reciban y ha sido de bendición y ha servido para nivelar aún el trabajo terapéutico de ellos porque los nivelamos con los que ya tienen un par de meses en la institución, básicamente las familias, reproducirlos, enviarlos, revisarlos, los que trabajan. Yo le digo a los muchachos, dígale a la familia que revise las escuelas de sabios antes de usted irle a pedir darle el disparo, que tráigame unas zapatillas, tráigame unos zapatos nuevos, hágale la recomendación y dígale que es importante que todos podamos crecer en esta unidad y vamos a hacer el llamado de atención a algunas otras fundaciones que no están aplicadas con este espacio. Entonces, nada, nos resta más que desearle muchas bendiciones a los que han sido sensibles, a los que disponen su corazón para estar aquí en este espacio. Dios los continúe bendiciendo y nos vemos con la ayuda de Dios el miércoles en la segunda parte de este tema que estamos desarrollando, la drogadicción y la codependencia de las familias. Dios los guarde a todos. Amén, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias. Ok. Dios los guarde. Chao, Jonathan. Saludos, apóstol. Chao, mami. A don Rubén, doña Faisuli. Un abrazo. Bendiciones. Dios te guarde.